Ok, hoy hablaremos de la resonancia magnética como protocolo Stroke y la orientación de la presentación es hacia desmentir o confirmar 6 mitos y verdades sobre este estudio. No tengo conflictos de interés, me relaciono principalmente con esas 3 instituciones y el objetivo de la presentación es conocer los principios básicos para interpretar una resonancia magnética protocolista. El primer mito es el mito del tomato tomato, que es una expresión norteamericana para decir que dos formas de pronunciar o de decir algo significan lo mismo. Y por lo tanto el mito consiste en que la resonancia magnética por el stroke es lo mismo que una resonancia magnética del cerebro. El estudio de cerebro con resonancia magnética para este fin es un estudio acotado para identificar la presencia de un evento isquémico encefálico reciente. Además, puede demostrar hemorragia intracraneana y diferenciar entre si un evento es agudo o hiperagudo, lo que tiene repercusiones terapéuticas. Con el fin de que esto sea un estudio de urgencias, no incluye todas las secuencias de una resonancia magnética completa. T1 no incluye saturación grasa ni contraste, por ejemplo. ¿Cuáles son las secuencias de un protocolo stroke? Principalmente las más importantes son la secuencia de difusión, que es la que nos permite ayudar a identificar el infarto con su correspondiente mapa ADC, y las secuencias T2 FLAIR o con atenuación del líquido, que nos ayuda a diferenciar si es un infarto hiperagudo o agudo. También se puede incluir secuencias de susceptibilidad magnética que nos ayudan a identificar hemorragia, y algunas instituciones también incluyen una angiografía con TOF, o sea, sin contraste, para identificar si es que hay alguna etiología embólica. Estos son ejemplos de imágenes en difusión y su mapa ADC. La primera imagen de la izquierda es una difusión con un B0, el factor B nos indica la potencia. En difusión, cuando está en B0, esta secuencia no tiene mucha utilidad en infarto, se parece mucho a un T2, donde el líquido brilla y la sustancia gris es más intensa que la sustancia blanca. La secuencia que queremos ver es una difusión con un B mayor a 0, generalmente son B de 500, 800, 1000, en verdad el valor no importa, lo que importa es que sea mayor a 0, y es aquí donde vamos a buscar los infartos. Vamos a mostrar ejemplos más adelante. Y por último el mapa ADC, que es una secuencia que se reconoce porque tiene estos píxeles afuera del campo de visión, es una secuencia calculada, no una imagen real. Luego las secuencias T2 FLAIR, y en la imagen de la izquierda, donde ustedes pueden ver que la sustancia gris se ve más intensa que la sustancia blanca y el líquido cefalorraquídeo está suprimido. Puse a la derecha una secuencia T2 sin atenuación del fluido del líquido, donde podemos ver que también la sustancia gris se ve hiperintensa con respecto a la sustancia blanca, que se ve más hipointensa. Pero en esta secuencia, como no tiene saturación del líquido, el líquido brilla. Las secuencias de susceptibilidad magnética o T2 gradiente depende de la instrucción que técnica se va a usar, nos ayuda a identificar la sangre porque esta produce un artefacto de Bloom dado por la susceptibilidad magnética de las sustancias que se encuentran alrededor de la sangre. Y se pueden hacer en MIP, en proyecciones de máxima intensidad, para poder ver mejor estos artefactos. Por ejemplo, aquí hay un pequeño foco microhemorrágico. Aquí buscamos transformación hemorrágica de los infartos, hematomas y eventualmente un trombo. Hay que tener cuidado con el calcio, el magnesio y los núcleos basales que atenúan, o sea, que tienen el artefacto de Blooming, y el MIP no puede ayudar a buscar los trombos. Y por último, el TOF, que algunas instituciones lo incluyen. TOF es una sigla que significa Time of Flight. Se usa igual, se interpreta o se informa igual que una angiotc de cerebro. Lo importante es buscar amputaciones o stops arteriales. Eso sí, el énfasis está en el polígono de Willis y las arterias principales, no tanto en las más distales, porque el examen pierde sensibilidad en estas arterias y se puede reconstruir ortogonalmente. Por lo tanto, este mito de que una resonancia magnética stroke es lo mismo que una resonancia magnética del cerebro, vemos que está desmentido. El segundo mito es el mito de la bala de plata.
Vale decir que la resonancia magnética, el protocolo Stroke, sirve para diagnosticar todas las patologías que afectan al encéfalo en un contexto de urgencia, como convulsiones, compromiso de conciencia, ACV, cefalea ictal, vértigo, cefalea con banderas rojas, trauma, y hay otras más. Bueno, la resonancia magnética como protocolo Stroke es un método de tamizaje. Está diseñado para un contexto clínico determinado, que es el accidente cerebrovascular agudo. Tiene una alta sensibilidad para esto y alta especificidad, que son sobre el 88% según las distintas series. Es más reproducible y fácil de hacer. Otras patologías tienen sus estudios de primera línea eh, distintos a la resonancia magnética. Y yo les recomiendo que cada vez que repasen una patología se remitan a los criterios de appropriateness de la ACR, donde nos van a decir, de acuerdo a la opinión de esta sociedad, y basado en evidencia, cuál sería el estudio indicado en cada una de las situaciones. Por lo tanto, el mito de la bala de plata queda desmentido. El siguiente mito es esta esencia nuclear, vale decir, el protocolo Stock solo puede ser interpretado por un especialista o por un subespecialista. Y para hablar de este mito, quiero mostrar algunas situaciones. Una persona adulta mayor que consulta a la urgencia por un dolor de pecho, cualquier médico general no necesita ser cardiólogo para saber que este trazado del electrocardiograma es un supra de nivel ST, y por lo tanto pasa a tener un infarto. Una mujer con fiebre y tos que tiene esta radiografía, no es necesario ser internista o broncopulmonar o radiólogo para saber que eso es una neumonía. Y una persona que está pálida, ¿cierto? Con pericardia y tiene una hemoglobina menor a 7, no es necesario ser un hematólogo para saber que eso es una anemia. Por lo tanto, estas imágenes, un- una imagen hiperintensa en difusión, uniforme en un territorio vascular dado que involucra tanto la corteza como la sustancia blanca, y que en el mapa ADC es hipointensa, es un infarto agudo, y tiene que ser interpretado como tal por cualquier profesional del área de la salud. Entonces, el checklist para informar una resonancia por protocolo stroke es primero buscar restricción a la difusión. Decimos que algo restringe la difusión cuando brilla en difusión y es negro en ADC, dicho en lenguaje radiológico, cuando es hiperintenso en difusión y es hipointenso en ADC. Y eso es, para nosotros es positivo para un infarto reciente. Debemos tratar de velocidad del territorio. El territorio de la esclera cerebral media es el más frecuente, pero puede ser cualquiera, y hay que conocer los territorios. Y por último, hay que revisar si es que el infarto tiene representación hiperintensa entre los FLAIR, porque si es así, tiene probablemente más de 6 horas de evolución, y por lo tanto las opciones terapéuticas son distintas. Voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, a la izquierda tenemos una difusión, y a la derecha es un mapa ADC. Voy a volverme hacia los hallazgos. Vemos que hay un área hiperintensa, tanto cortical como subcortical, que involucra el área frontal opercular y la ínsula. Vamos a ir a ver si estas alteraciones tienen representación en FLAIR. El FLAIR está a la izquierda, a la derecha se mantiene la difusión. Vamos a los hallazgos. Vemos que hay una hiperintensidad en FLAIR, en la misma zona que restringe la difusión. Esta es una recomendación, puede ser fraseado de otra forma, pero lo que en concreto tiene este paciente es un infarto de aspecto reciente en territorio superficial de la arteria cerebral media a derecha con representación hiperintensa of flare. Eso también podría ser dicho con probablemente más de 6 horas de evolución, eh, como, digamos, significa lo mismo. Otro ejemplo, a la izquierda la difusión, a la derecha su mapa S. Este es menos evidente, son pocos cortes de la difusión, por lo tanto uno puede ir uno por uno y tomarse el tiempo. Ahí vemos que hay un foco hiperintenso, eh, que podría ser subcortical o estar en la cápsula externa izquierda. No está muy bien sincronizado, pero el punto hiperintenso se ve hipointenso en AS donde estoy indicando. Y
luego en flare, en este caso el flare está a la derecha, vemos que el foco hiperintenso en difusión tiene representación entre dos flares. Este infarto fue informado como infarto de afecto reciente en territorio perforante de la arteria cerebral media a izquierda con representación hiperintensa del punto. Otro ejemplo, a la izquierda la difusión, a la derecha el mapa de C. Vamos a irnos a los hallazgos. Vemos que este paciente tiene un área hiperintensa, puntina para sagital derecha, con su representación hipointensa en el mapa AS. Vámonos a ver si tiene representación en flare. A la derecha flare. Aquí está el infarto. Y vemos que el puente en flare se ve libre de hiperintensidades. Por lo tanto, este es un infarto de aspecto reciente, o también podríamos ser hiperagudo, continuo para sagital derecho, en territorio perforante basilar, probablemente con menos de 6 horas de evolución. Último ejemplo, a la izquierda en la difusión, a la derecha el mapa S. Vemos que este paciente tiene múltiples flocos hiperintensos, en su mayoría corticales, algunos subcorticales, em, en territorio superficial de la ACM a izquierda, pero también en áreas limítrofes entre la ACM y la ACB. Es importante decir que los infartos, bueno, eso vamos a decir más adelante. Y estas áreas hiperintensas tienen representación hipointensa en el mapa AS, como ustedes pueden ver. Vamos a buscar uno que sea más evidente. Aquí abajo, por ejemplo. Ahorita chiquita. Y en flare, a la derecha el flare, estos focos, la mayoría de ellos tienen representación hiperintensa. Ahí pueden ver. Y esto fue informado como infarto de afecto reciente en territorio superficial de la sede izquierda, con representación de considerar etiología embólica. Cuando nos encontramos con distintas temporalidades o con territorios distintos, es importante sugerir esa etiología para que se haga el estudio correspondiente. Por lo tanto, esta sensación nuclear vimos que es súper sencillo, está pensado para que cualquier persona lo pueda interpretar, para que pueda tener altas sensibilidades, para que sea un examen de screening, de la misma forma que lo es un electrocardiograma en un contexto de angina o una radiografía de tórax en un contexto de sintomatología torácica. ¿Ya? Es un examen de screening que es sencillo de interpretar. Cuarto mito, sin resonancia magnética manifiesta, es decir, todos los pacientes con ACV requieren una resonancia magnética de protocolo stroke para el diagnóstico. Este es solo un ejemplo de una guía de Canadá sobre estudio y manejo de ACV. Y vemos que en esta tabla ellos ponen pros y contras de distintas combinaciones de imágenes, sin contraste con una geografía de una sola fase, sin contraste con una geografía multifásica, sin contraste con una geografía y con estudio de perfusión con TAC y resonancia magnética. Y cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Además, ellos ponen, eh, muestran estos exámenes ordenados, digamos, de alguna forma, en que muestran que los pacientes de rutina, ellos usan el TAC sin contraste y la geografía. Y en algunos otros pacientes utilizan perfusión o resonancia magnética. Los estudios de la izquierda son más rápidos, están más disponibles, información es más robusta. Los de la derecha aportan más información a expensas de velocidad, pero uno se pregunta, ¿en todos los pacientes necesito toda la información? ¿O hay solo algunas preguntas específicas que tengo que contestar de acuerdo al contexto del paciente que tengo? Con esto les quiero decir que no todos los pacientes necesitan resonancia. Muchas veces las decisiones se pueden tomar solamente con tomografía. Y van a depender, por lo tanto, del el uso de la resonancia de distintos factores. Aquí les voy a proponer algunos. Va a depender de la historia clínica del paciente. Si el paciente tiene una temporalidad conocida, quizás no es tan necesario conocer la temporalidad con las imágenes, sino más bien con la historia que nos aporta el paciente y sus familiares. En cambio, si una se ve el despertar, donde no sabemos si los síntomas comenzaron
al principio de la noche o justo antes de despertarse, y ahí sí la resonancia podría aportar la información. El estado clínico del paciente, hay que evitar que los pacientes inestables entren en el resonador. No siempre se tienen implementos compatibles con resonador para reanimar, desde un laringoscopio, desde paletas de desfibriladores. eh, Esas cosas no siempre son compatibles con resonador, y además el paciente en el resonador tiene que estar varios minutos solo, 7 minutos, 6 minutos. En cambio, en una tomografía computada el examen se puede tomar en menos de 15 segundos. La disponibilidad de terapias, si el centro no tiene disponibilidad de trombectomía mecánica, como ocurre en varios lugares que no son capitales dentro del país, eh, quizás no es tan necesario conocer el volumen del core o del área de penumbre por datos de estudio de perfusión, no es tan necesario, y quizás tampoco saber si es que tiene un trombo que digamos quiere sacar. Entonces ahí uno elige la imagen que más información nos aporta en otro contexto. El índice de sospecha, pacientes que tengan contraindicación de resonancia, como por ejemplo aquellos que tienen implante coclear o tienen instalado un catéter Saban-Ganz, por nombrar algunas. Por lo tanto, no todos los pacientes requieren una resonancia magnética de entrada. El quinto mito, el caballo versus cebra. Aquí tenemos una silueta de un equino, y el mito dice que no solo los infartos restringen la difusión, hay mucho diagnóstico diferencial. La cebra, perdón, silueta equina podría ser un caballo o una cebra. Y este mito es el más difícil de desmentir, imposible de desmentir. Efectivamente, hay distintas formas de restricción a la difusión, distintos patrones. Nosotros buscamos este patrón, el patrón vascular, que tiene un territorio vascular conocido, que puede ser arterial o venoso. Es un paciente con una temporalidad aguda y es una restricción a la difusión que involucra tanto la corteza como la sustancia blanca. Porque en la corteza están los somas neuronales, que son más sensibles a la hipoxia, y la sustancia blanca está en la mielina, y es menos sensible a la hipoxia. Entonces, no podría haber un infarto que afecte solamente a la sustancia blanca. Otros patrones tienen elementos distintos, por ejemplo, patrones que afectan solamente a la corteza de forma bilateral, podría ser, por ejemplo, el Creutzfeldt-Jacobs, una hipoxia eh, que afecta predominantemente a los ganglios de la base y a la corteza, o sea, a la sustancia gris. Y hay unas patologías como convulsión, intoxicación por monóxido de carbono, que afectan solamente a la sustancia gris profunda, como por ejemplo la intoxicación o sea, las convulsiones, la hiperamonemia, que afecta solamente a la sustancia blanca, que afecta a la sustancia blanca y a los ganglios. En el fondo, hay otros patrones de restricción de la difusión, pero que no se corresponden a lo que nosotros estamos buscando en un contexto de urgencia. Y aquí están listadas patologías que restringen a la difusión. Aquí hay una doctora que en X hace mucha docencia, y yo recomiendo seguirla, y ya tiene este esquema donde hay distintos patrones de restricción de la difusión. Nosotros buscamos en urgencia un patrón que es el más frecuente, que es un contexto de paciente agudo, ¿cierto? No es un paciente que viene con una encefalopatía de semanas o meses de evolución, es un paciente que tiene un déficit neurológico agudo, que la restricción ha de ser córtico subcortical, eso ya lo explicamos, y tiene un territorio vascular determinado, que puede ser arterial o venoso. Esos territorios hay que conocerlos, hay muchos esquemas y formas de hacerlo. Estos son algunos ejemplos de esquemas de territorio arterial, y los territorios venosos, que son un poco menos conocidos, pero también hay que echarle una mirada. Por lo tanto, es cierto, no todo lo que restringe un infarto hay que conocer los diferenciales, pero recordad que siempre es más frecuente en el contexto agudo de urgencia del infarto. Y el último mito que quiero desmentir es que la palabra de la resonancia magnética es la ley. Un protocolo negativo descarta un evento isquémico. Para eso vamos a analizar este meta-análisis publicado en Neurology hace ya 6 años. Ellos encontraron 12 trabajos que sumaban 3.236 eventos isquémicos con un 7% de ellos con difusiones negativas. Un intervalo de confianza que va entre aproximadamente un 5 y un 9%. Entonces hay que tener claro que si ustedes son
personas que están a cargo de pacientes, digamos, son clínicos y ven un ACV, un protocolo de difusión negativo, pero su sospecha clínica sigue siendo muy alta, el evento, la difusión negativa no necesariamente descarta, hasta un 7% por estar negativo, con intervalos que llegan hasta un 9, así que hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los pacientes más riesgo de esto? Bueno, estos investigadores tomaron los 5 trabajos de los 12 que definían si el infarto era circulación anterior o posterior, no todos lo mencionaban, esto sí, y en este gráfico de cajas y bigotes o forest plot, vemos que eh, el efecto combinado, digamos, o el riesgo de estos estudios que involucraban la anatomía, hay más riesgo, que lo indica el rombo, hacia la circulación posterior, un odds ratio que va hasta 5, ¿cierto? Entonces, podemos decir que los infartos de fosas posteriores tienen 5 veces más riesgo de ser negativos, ser falsos negativos, ¿sí? Que los de la circulación posterior. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ahí hay dos alternativas de la misma persona. Napoleón y la Santa Elena, vencido, sin nada que hacer, entregado a su suerte, y por otro lado Napoleón victorioso cabalgando sobre las banderas de sus enemigos. Sí hay cosas que hacer para poder bajar los falsos negativos. Este es lo más importante, un estudio hecho por un grupo japonés, publicado en la JNR, efectos de los cortes finos en las difusiones para diagnóstico de stroke. Tomaron 49 casos, y lo analizaron 2 veces. Corte de 5 milímetros con un gap de 1 milímetro versus corte de 3 milímetros sin gap. Y tenían 2 interpretadores, un de cada, un residente segundo año y un neuroradiólogo. Cuando pasaron de cortes de 5 a 3, la sensibilidad del becado mejoró de 75 a 94%. Y la del experto mejoró del 78 al 100%. Eh, Vemos que la mejoría es significativa. Además, estos son algunos ejemplos de pacientes que fueron diagnosticados inicialmente como normales por el radiólogo experto y luego encontraron infartos en los cortes finos, ¿ya? Por lo tanto, los cortes finos mejoran el diagnóstico del infarto, mejoran la sensibilidad del espectro. Y este segundo estudio, que busca demostrar que si había mejor detectabilidad de infartos del tronco encefálico combinando cortes axiales como coronales en difusión. Entonces vemos esta tabla de 2x2, donde en la columna de la izquierda tenemos los pacientes que realmente están infartados, a la derecha los que nunca estuvieron infartados, y aquí el diagnóstico que se le hicieron los radiólogos. Son solo radiólogos expertos. Cuando les mostraron solamente los cortes axiales, vemos que de los pacientes perdón, era al revés, los pacientes que realmente están infartados, los radiólogos dijeron que 106 estaban y 18 no. Cuando se les mostró solamente el coronal, cambiaron opinión en 3 pacientes que estaban negativos, pasaron a ser positivos. Y cuando le mostraron ambos, cambiaron opinión en aún más, ¿ya? Hicieron más diagnósticos de infarto. Y por otro lado, fueron bajando aquellos que estaban falsamente positivos. Sin embargo, cuando llevamos estos resultados a valores de sensibilidad y especificidad con sus respectivos intervalos de confianza, vemos que los intervalos de confianza se empiezan a cruzar y no son independientes unos de otros. Y eso hace que estos resultados no sean, digamos, estadísticamente significativos. Por ejemplo, la especificidad aquí de solo coronal es de 97, pero con un intervalo que va entre 91 y 99. Y combinado es de 99, pero el intervalo va entre 94 y 100, completamente cruzado con el anterior. Eso hace que estos resultados no sean, digamos, no tengan peso estadístico suficiente como para decir que la combinación de cortes axiales y coronales mejora la interpretación del protocolo stroke. Por lo tanto, recordar que pueden haber falsos negativos, ¿ya? Hay que tener cuidado. En conclusión, una resonancia magnética protocolo stroke no es lo mismo que una resonancia magnética de cerebro. Una resonancia magnética protocolo stroke no es la bala de plata para todas las patologías neurológicas de la urgencia. No siempre es necesaria una resonancia magnética si se sospecha CB. Interpretar una resonancia magnética protocolo stroke es sencillo, aunque hay que tener algunos diagnósticos diferenciales que considerar, pero siempre buscando el patrón
corto subcortical en un territorio vascular en un paciente agudo. Existen los falsos negativos, ya eso es lo último que revisamos. Y para nosotros los radiólogos es muy importante la sintomatología, la lateralidad y si los síntomas son de fosa posterior, porque vimos que esos pacientes tienen más riesgo de ser falsos negativos. Muchas gracias por su